Hoy vamos a hablar de la armadura de Dios, su significado y cómo usarla. En Efesios 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Y en los versículos del 10 al 18, él nos anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, del 10 al 18, sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debemos usarla. Esto es lo que dice en la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo primero que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo es que tenemos que fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos. Fíjense y presten atención en lo que dice en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Ahí justamente habla de contra quién realmente tenemos la guerra espiritual cada día, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. Por eso los invito ahora a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. La palabra de Dios nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponérnosla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No es así. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Ahora les invito a seguir prestando atención, porque a continuación voy a hablarles con respecto a cada una de las partes de la armadura de Dios que Él ha puesto a nuestra disposición. 1. El cinturón de la verdad. Y justamente la palabra de Dios dice en Efesios 6:14: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados en aquel tiempo, siglos pasados, era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Y allí dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Escucharon lo que dice la palabra de Dios? Y ahora, si te preguntás cómo usar el cinturón del cual describe este pasaje bíblico de Efesios 6:14, donde dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, tenés que llenar tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración y fortalece tu espíritu cada día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y sé veraz en todas tus acciones y palabras. Ahora hablamos de la coraza de la justicia, lo que también dice en Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Se acuerdan ese fragmento? Que dice: protegidos por la coraza de justicia. En aquel tiempo, la coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal, y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Y esto está en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y allí dice: justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia, la ganamos recordándonos quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros, Él ve la obra terminada en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas, mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado sin Él, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. ¿Cómo usar la coraza? Recordá tu identidad en Cristo, que gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado como si definieran tu presente. Tampoco creas cuando te dice que no podés vencer una tentación. Pídele a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Ahora hablamos del punto 3, el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Y esto está en Efesios 6:15. Calzaos con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. Bueno, en fin, la lista es larga, pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, vidas para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto nos dice el apóstol Pablo, guiado por Dios, en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. ¿Cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance o efectividad. Afirma tus pies. Pida a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Ahora hablamos del escudo de la fe, que también esto está obviamente en la palabra y es lo que estamos aprendiendo y desarrollando en este momento. Y esto está en Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos.
Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos a nuestro andar con Jesús. ¿Cómo usar el escudo? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios, pasando tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Ahora hablamos sobre el casco de la salvación. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto que te digo, lo encontrás en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo, y esto lo encontrás en Gálatas capítulo 3. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación. ¿Cómo usar el casco? Recordá que sos salvo por la fe en Jesús, y eso nadie lo puede cambiar. Tenés que vivir en confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para vos. Combatí con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. Ahora seguimos hablando de lo que aún sigue en Efesios capítulo 6, versículo 17. La espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque, las otras son más bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Esto está en Salmos 119, versículo 105. E ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, mentiras, engaños, a la vez que le atacamos con la verdad. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Y a esto lo encontrás en Mateo capítulo 4. Recuerden también lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta forma es que tenemos que combatir los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. ¿Cómo usar la espada? Estudia la Biblia, memorízala, aprende a usar la palabra de verdad de forma efectiva. Combatí las mentiras con su verdad. Guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él pide. Recordemos lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El soldado cristiano se prepara para la batalla,
se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. Por eso la comunicación con Dios, nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con la estrategia que debemos seguir. No solo debemos orar por nuestras luchas, retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Si vemos a algún hermano luchando contra un pecado o duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle. Ahora te pregunto, a vos que estás escuchando, ¿querés vencer en esta guerra espiritual? Entonces, vestite cada día con la armadura de Dios. Pasá tiempo en oración delante de Él. Estudia su palabra y mantenete alerta frente a los ataques del enemigo.